Pues vamos a comenzar nuestro segundo tema, nuestra segunda lección en el MUDE, y esta sobre el país de Jesús. No podemos comprender bien la vida de una persona si no tenemos en cuenta el marco geográfico en el que desarrolló su vida y las costumbres de su pueblo, de su entorno. Pues por eso, si queremos comprender bien la vida de Jesús, tenemos que conocer cómo era la geografía de Palestina, y de eso va a tratar este tema. Durante su vida pública, Jesús recorre continuamente los caminos de Palestina, predicando en diversas regiones, ciudades, pueblos. Los desplazamientos no eran excesivamente largos porque Palestina es un país muy pequeño, pero como los medios de transporte eran escasos y muy lentos, los traslados eran muy pesados, eran penosos. La forma de viajar era en caballo, los que tenían más dinero, o en burro, o de alguna manera también andando. Muy pocos llevaban carros. El país de Jesús se llama Palestina. Era Palestina en aquel tiempo. Actualmente se llama Israel. En tiempo de Jesús, Palestina. Y en tiempo del Antiguo Testamento, con Abraham, con aquellos patriarcas y todo el comienzo de la Biblia, se llamará Canaán. Bien, pues vamos a conocer cómo era el país de Jesús. En el norte se encuentra Galilea, que es esta región que tenemos aquí. Galilea es zona montañosa, pero también posee una fértil llanura. En Galilea se encuentran los lugares tan importantes como Nazaret, lo tenemos aquí, o podemos encontrar también Cafarnaúm, lo tenemos aquí. También podemos encontrarnos con ciudades como Caná de Galilea, donde fue el famoso momento en que Jesús convirtió el agua en vino, y el lago de Genesaret o mar de Galilea, que lo tenemos aquí. Se vivían principalmente de la agricultura, de la ganadería y de la pesca. En el centro tenemos a Samaria, lo tenemos aquí. Samaria o Samaria. Está situada entre Galilea y Judea. Es una región también muy fértil. Sus habitantes no eran propiamente judíos. Tenían su templo propio en Garizim. Sus lugares importantes son Sicar, Samaria y Cesarea. Una cosa muy importante es que los judíos y los samaritanos se odiaban mutuamente. Por otro lado tenemos a Judea, aquí, en esta zona. Está situada al sur. Es una región muy pobre y montañosa. En ella se encuentra el desierto de Judea. Al mismo tiempo, tenemos lugares importantes como son Jerusalén, que era la capital, Belén, el lugar donde nació Jesús, tenemos Emaús, Jericó. En Jerusalén se encuentra el templo de los judíos, en el centro de la vida religiosa y de la vida política del país. Los judíos peregrinaban a Jerusalén por las grandes fiestas, y esto explica que Jesús, pues desde Galilea, desde el norte, fuera hasta Jerusalén en alguna ocasión, porque era Jerusalén el centro espiritual de la nación judía. El pueblo de Palestina se dedicaba a la agricultura y ganadería. Por eso Jesús habla de semilla, de viña, de cosecha, de pastores, de ovejas, de lobos, porque su entorno era el de la agricultura. Jesús no podía hablarnos de otra cosa sino de lo que había a su alrededor. El pueblo palestino en aquel momento, los judíos de aquel momento, los palestinos eran los judíos, no es como ahora, se encontraba, prácticamente vivían de la agricultura y de la ganadería. En tiempo de Jesús se utilizaban diversas monedas. Una eran de origen griego y otras eran de origen romano. Entre la de origen griego, el Evangelio se nombra
el talento, esto es un talento, y el dracma. Y entre la de origen romano está el denario. El denario era moneda de plata que representaba el precio de una jornada de trabajo de un jornalero y constituía la moneda habitual en que se daba el precio de las mercancías. Un dracma equivalía a un denario. La diferencia era que el dracma ya se había dejado de acuñar porque era una moneda griega. El talento, que era una moneda de origen babilónico, equivalía realmente a una cantidad de dinero desorbitante, porque de alguna manera equivalía prácticamente a 9.600 denarios. Imaginaros que el denario era lo que cobraba un obrero por un día de trabajo. Así que cuando Jesús utiliza la palabra talento en sus parábolas, está hablando de lo que hoy diríamos millones de euros. Entre los grupos sociales vamos a encontrarnos, en primer lugar, al sumo sacerdote. A ver si sale. Aquí lo tenemos. El sumo sacerdote era el responsable máximo del templo y presidente del Sanedrín. Gozaba de una gran dignidad y una situación económica bastante confortable. En segundo lugar, nos encontramos con los sacerdotes. Vamos a ver, ¿dónde están los sacerdotes? Aquí tenemos a uno. Los sacerdotes se encargaban de atender el templo. El clero era pobre, vivía de las ofrendas y de oficios que buscaban por su cuenta. No era como el sumo sacerdote, que de alguna manera tenía bastante medios económicos. El sacerdote, en la época de los judíos, en el tiempo de Jesús, era hereditario. Los hijos de los sacerdotes eran sacerdotes. No era una cuestión vocacional. No debemos confundir el sacerdocio cristiano con el sacerdocio judío en el tiempo de Jesús. En tercer lugar, nos encontramos con los saduceos. Vaya nombrecito, ¿verdad? Pues los saduceos, a ver si encontramos alguno por aquí. Pertenecían a la clase alta del país. Políticamente colaboraban con el poder romano, intentando mantener el orden público, y religiosamente eran muy conservadores. En cuarto lugar, nos encontramos con los escribas. A ver si hay algún escriba. Por supuesto, también tenemos aquí un escriba. Pues los escribas, su misión consistía en explicar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos y de los problemas que se planteaban. Era la clase culta. En quinto lugar, nos encontramos con un grupo del que Jesús en los evangelios hace bastante referencia. Me estoy refiriendo a los fariseos. Los fariseos, vamos también a buscar. Aquí los tenemos. Eran hombres piadosos que conocían la ley y la cumplían a rajatabla. Jesús los acusa de poner la ley por encima de las personas. Eran nacionalistas y hostiles a los romanos, pero nunca usaban la fuerza, sino que esperaban un Mesías que estableciera el reino de Dios, echando a los romanos y a los demás ocupantes del país. Por último, en el último lugar, tenemos al grupo de los celotas. ¿Quiénes eran los celotas? Pues mirad, fijaros lo que el celota que acaba de entrar en la pantalla va a traernos. ¿Os habéis fijado lo que tiene en la mano? Sí, los celotas eran un movimiento extremista y armado. Pertenecían a las capas más pobres del pueblo. No se enfrentaban directamente con el ejército romano, sino que organizaban revueltas y asesinatos aprovechando las reuniones del pueblo. El pueblo era la clase social inferior, jornaleros, curtidores, carniceros, pastores y todos aquellos cuyo oficio era considerado impuro.
era la gran masa del país. Y por último, los marginados, que en la sociedad palestina había grandes grupos de marginados por distintas causas religiosas, morales o racistas. Estaban los publicanos, que Jesús lo va a nombrar también. Eran marginados porque cobraban por arriendo de los romanos. Eran los que cobraban los impuestos, los tributos, por las mercancías importadas. También entre los marginados nos encontramos con los enfermos. Vamos a encontrarnos en los evangelios diferentes casos de enfermos de lepra, cómo eran expulsados de las ciudades y cómo Jesús se acercaba a ellos. Sobre todo aquellos enfermos de la piel, como hemos dicho, y también enfermos mentales o nerviosos, calificados como posesos. Estaban los minusválidos, cojos, ciegos, paralíticos, frecuentemente convertidos en mendigos, porque era la única manera de poderse ganar la vida. Los gentiles, que eran los no judíos, los extranjeros, los pecadores públicos como las prostitutas, las adúlteras y las mujeres que no tenían ningún derecho. De hecho, en la época de Jesús, la dote de una mujer valía menos que un burro. No tenían derechos civiles, ni siquiera tenían los mismos derechos religiosos de los hombres. Pues estos son los grupos sociales en tiempos de Jesús. Hablemos ahora, por último, de las instituciones. Entre las instituciones vamos a encontrarnos, en primer lugar, el templo, que era un lugar súper importante. El templo no podríamos ponerlo en una fotografía actual, puesto que fue destruido en el año 70 de nuestra era. Y fue destruido pues por tercera vez, porque ya había sido reconstruido en otras ocasiones. Estaba en Jerusalén y significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. En él, en el templo, se guardaba el arca de la alianza. Mirad, aquí tenemos una recreación de cómo era el templo de Jerusalén. En segundo lugar, entre las instituciones nos encontramos con el Sanedrín. Sanedrín era el consejo de los judíos. Su jefe supremo era el sumo sacerdote y estaba compuesto de unos 71 miembros y estaba supeditado, por supuesto, a la autoridad romana. El Sanedrín lo escucharemos en los evangelios, sobre todo cuando van a condenar a Jesús a muerte. Lo harán algunos miembros del Sanedrín, incluso de noche, lo cual era ilegal, pero eso lo veremos en otro momento. En tercer lugar, la sinagoga, que era el lugar donde los judíos se reunían para la lectura de las Escrituras y para la enseñanza. En cada ciudad, en cada pueblo, había una sinagoga, y los sábados acudían todos a ella. En cuanto a la política, no olvidaros que Palestina estaba dominada por el Imperio Romano. Cuando Jesús nace, el emperador es Octavio Augusto. Cuando muere, reina Tiberio. Israel tiene sus propias autoridades, a pesar de estar bajo la dominación romana. Pues hasta aquí la lección de hoy. No olvidéis que todo el material podéis encontrarlo en Moodle. Trabajaremos sobre todo esto en clase. Gracias.